Bueno, a ver, en el tablero mundial las piezas se están moviendo con una tensión que la verdad no se sentía en décadas. Todos hablan de paz, pero por lo bajo se preparan para la guerra. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar distintas fuentes para desmenuzar un poco la anatomía de este conflicto global que parece estar armándose. Vamos a ver los preparativos tanto a corto como a largo plazo en los niveles más altos de gobierno. ¿Listos? Arrancamos. Bueno, vamos directo al grano. Las fuentes que estuvimos analizando arrancan con una premisa fuertísima, esta que tenemos acá. Básicamente nos tiran sobre la mesa un escenario donde los grandes relatos, ¿viste? Esos que escuchamos todos los días en las noticias, podrían ser nomás una fachada. Nos están diciendo, che, ojo, miren un poco más allá de la película de buenos contra malos que nos quieren vender. Y el panorama que pintan es, como mínimo, inquietante. Porque, ojo, acá no se está hablando de simples malentendidos diplomáticos, no. Las fuentes hablan de provocaciones deliberadas. Dan un ejemplo muy concreto: la cancelación unilateral de reuniones diplomáticas clave por parte de Estados Unidos. Según estos análisis, una jugada así lo que busca es básicamente trabar cualquier tipo de acuerdo y mantener la tensión bien arriba. Es echarle nafta al fuego pero con un bidón entero. Y acá, claro, aparece la pregunta del millón, la que va a guiar todo este recorrido. ¿Esto que estamos viendo son un montón de incidentes aislados, crisis que saltan por acá y por allá sin conexión? ¿O en realidad son las fichas de un dominó que alguien empujó y que están cayendo en una secuencia muy bien pensada? Bueno, justamente, lo que vamos a hacer ahora es tratar de unir las pistas que nos dan estas fuentes para ver si podemos armar el rompecabezas. Perfecto, vamos a la primera parte de este análisis, el juego de las potencias. Vamos a ver quiénes son los jugadores principales en este tablero y sobre todo sus estrategias. Y acá hay algo muy interesante, porque vamos a ver que esas estrategias chocan entre sí, incluso dentro de lo que se supone que es el mismo equipo. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante, porque se ve una grieta, una fractura muy clara dentro de la Alianza Occidental. A ver, para que se entienda. Por un lado tenés la postura de Estados Unidos y el Reino Unido. Las fuentes la llaman la estrategia de disuasión. ¿Qué significa esto? Básicamente amenazar, mostrar los dientes constantemente para que no haya ningún tipo de acuerdo. Pero por otro lado tenés a Francia y Alemania con su política de distensión. Ellos, según estos análisis, lo que buscan es otra cosa: proteger sus gigantescas inversiones y negocios con Rusia. Y para eso necesitan negociar. O sea, tenés dos caminos, dos intereses totalmente distintos dentro de un solo bloque. Tremendo. Entonces, si el relato oficial es solo una fachada, la pregunta es, ¿qué hay detrás del telón? Bueno, según estos análisis, los intereses reales son otros. Y acá se pone bien crudo. No se habla ni de democracia ni de tiranía. Se habla de una oligarquía en Moscú que defiende a capa y espada un sistema capitalista que ya no da para más. Se habla de un imperialismo norteamericano que usa el conflicto para tapar su propia decadencia. Se habla de las potencias europeas que, en medio de la crisis económica, compiten para ver quién se queda con la mejor parte de la torta. Y en el medio de todo este juego, la clase obrera, claro, vista simplemente como el peón, como la carne de cañón. Y esta frase que vemos acá, la verdad condensa el corazón del argumento de una de las fuentes. La idea es esta: la movida hacia la guerra no es un error, no es un accidente, es un síntoma. Es la fiebre de un sistema económico global que, según esta mirada, está metido en una crisis terminal y que para sobrevivir no le queda otra que recurrir a la barbarie, a la guerra. Bien, para poder entender las jugadas de hoy, las fuentes nos proponen hacer algo interesante: volver a los clásicos, consultar el viejo manual de reglas del poder, el del conflicto militar. Así que ahora nos vamos a meter con algunos conceptos básicos que, aunque tengan siglos, siguen explicando perfectamente lo que pasa hoy. Arranquemos por el concepto fundamental de todo esto: la estrategia militar. Y ojo, que no es simplemente mover soldaditos en un mapa, para nada. Como decía el famoso Clausewitz, es el empleo de las batallas para conseguir el fin de la guerra. O sea, es el plan maestro, la cabeza que conecta cada movimiento en el campo de batalla con el objetivo político final. Es el porqué de todo. Y acá es clave, pero clave, diferenciarla de la táctica. Son dos cosas distintas. A ver si queda claro. La estrategia es el qué y el porqué de la guerra. La táctica es el cómo. La estrategia te guía a la zona de combate. La táctica te dice cómo ganar el combate una vez que estás ahí. Una es el plan general de la campaña, la otra el enfrentamiento puntual. Para usar una analogía, la estrategia es el mapa del tesoro y la táctica es cómo usas la pala para acabar. Y lo más importante, podés ser un genio con la pala, pero si no tenés el mapa, estás cavando en cualquier lado. Y fíjense que esto no es nada nuevo, ¿eh?
Estos principios vienen de lejos. Pensemos en los romanos. Su clave era la disciplina y sobre todo su capacidad para copiar y mejorar las tácticas de los enemigos que derrotaban. Pura flexibilidad. Saltamos a la era de Napoleón. Él inventa la gran estrategia, usando la velocidad y la sorpresa para que sus ejércitos más chicos le ganaran a fuerzas superiores. ¿Les suena algo moderno? Y llegamos al siglo XX, a las guerras mundiales. Ahí la estrategia se fusiona con todo, con la política, con la economía. La guerra pasa a ser un esfuerzo total de la nación, un concepto que, lamentablemente, parece que hoy vuelve a estar sobre la mesa. Y para cerrar esta parte, una frase del maestro, de Sun Tzu. El general no está vinculado a procedimientos determinados. ¿Qué quiere decir? Que la estrategia no es una receta de cocina que se guisa al pie de la letra. Es un arte. Depende de la intuición, de la capacidad de leer el momento y de adaptarse. El que se casa con un solo plan está condenado a perder. Una lección que, la verdad, más de un líder mundial hoy debería tener pegada en el escritorio. Bueno, perfecto. Ahora que refrescamos estas reglas del poder, volvamos al presente. Con este manual en la cabeza, vamos a analizar los pasos concretos, muy recientes, que las fuentes marcan como una escalada directa. Y ojo acá porque la secuencia es muy clara. Las fuentes nos describen una escalera, una serie de pasos hacia el abismo. A ver, paso 1, la transformación económica. Toda Europa empieza a girar hacia una economía de guerra, y esto desata una competencia feroz entre los fabricantes de armas. Paso 2, Washington y la OTAN le dan luz verde a Kiev para usar sus armas y atacar directamente en territorio ruso. Una línea roja que hasta hace 2 minutos era intocable, ahora se cruza. Paso 3, se empieza a hablar abiertamente, con Francia a la cabeza, de la posibilidad de mandar tropas europeas a Ucrania. Algo que era una locura impensable hace un par de años, hoy está en debate. Y el cuarto paso, quizá el más oscuro, una guerra sombra que ya no se pelea afuera, sino adentro. Y para que tengamos una idea de la escala de este involucramiento, un solo dato que sale de los informes. Más de 4.000 soldados ucranianos ya fueron entrenados en España. Esto no es mandar un cheque o unas cajas con ayuda. Esto, señalan las fuentes, es una participación directa profunda en el conflicto. Y acá volvemos a esa idea de la guerra sombra, con un dato que, la verdad, te hiela la sangre. Según estos informes, el espionaje ucraniano en España, que se hacía con el visto bueno del Ministerio de Defensa, no se limitó a buscar ciudadanos rusos, no. También se centró en ciudadanos españoles. Y esto es tremendo, porque te conecta de forma directa y muy peligrosa la guerra de afuera con la vigilancia y la represión de adentro. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la última parte, a la pregunta del millón. Después de ver las estrategias, los intereses ocultos, la escalada, la pregunta es simple y brutal. ¿Quién paga la cuenta de todo esto? La conclusión de los análisis políticos que revisamos es tajante, sin vueltas. Descartan por completo la narrativa de la lucha por la democracia. Lo que plantean es que este conflicto es en realidad un intento desesperado por sostener un sistema en crisis y por defender intereses imperialistas. La guerra vista desde acá no tiene nada de noble, es simplemente una herramienta para gestionar la decadencia. Entonces, ¿quiénes son los ganadores en esta historia, según estas fuentes? Bueno, la lista es corta y previsible. No es la gente común. Son las oligarquías financieras. Son los fabricantes de armas que están haciendo el negocio de su vida. Son las burocracias de los estados que ganan cada vez más poder. Y por supuesto, las grandes potencias imperialistas que juegan su partida. Un club, digamos, bastante exclusivo. Y si ese es el club de los ganadores, ¿quiénes son los que pierden? Esta frase es, creo yo, la más dura de todo el análisis. Lo dice sin anestesia. La carne de cañón son los obreros y el pueblo de los dos países. No los burócratas ni los capitalistas. Más claro, imposible. Unos ponen la plata en las decisiones, otros ponen los cuerpos. Y el escenario a futuro que se desprende de estos textos es, la verdad, muy oscuro. No se habla de una victoria de la democracia. Al contrario, se habla de una agudización terrible de la lucha de clases, del crecimiento del fascismo como una forma de mantener el control social y de la liquidación de las libertades públicas, todo en nombre de la seguridad nacional. Es un camino que, lamentablemente, la historia ya nos enseñó muy bien a dónde nos lleva. Así que cerramos con esta pregunta, que queda ahí, picando. Si la guerra es un juego de poder entre élites, si los costos los pagan siempre los mismos y los beneficios se los llevan apenas un puñado, cuando todo esto termine, cuando el humo se disipe y se cuenten los muertos, al final de cuentas, ¿para quién es la victoria? Una pregunta que estas fuentes nos dejan en el aire, para que pensemos.